Gracias, Señor. Tú nos levantas, tú nos sostienes, Padre, y podemos estar confiados en tu bondad, confiados en tu poder, confiados en tu gracia. Tú eres el Rey sanador. Tú eres el Dios que protege, Señor, que bendice, que como dice tu palabra, abres tu mano, Señor, y derrama bendición sobre tus hijas y sobre tus hijos, Señor, hasta que sobreabunde, Padre. Gracias, mi Rey precioso. Levántate allí donde es invocado tu nombre, sobre los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor, enfermos. Enviamos esa palabra de sanidad, Padre. Los familiares de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que están pasando por momentos difíciles, Señor, los encomendamos en tus manos, Señor, confiados en que en ti está la vida, en ti está la sanidad, la restauración. Cumple tu propósito, Señor. Oramos por los médicos, por las enfermeras. Dios, da sabiduría en este tiempo. Aún las autoridades, pon temor en ellos, Señor. Que administren justicia, Padre, de acuerdo a lo establecido, Padre. Que toda iniquidad sea quitada, Padre. Pero sobre todo que nuestra esperanza, Señor, seas tú en medio de todos los tiempos. Y que podamos restaurar completamente nuestra comunión contigo. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Reconocemos nuestros pecados, Señor. Y yo sé que tú eres el Dios sanador, el Dios libertador, el Dios que nos levanta. Y yo declaro sobre tus hijos y sobre tus hijas que hay esperanza, Señor, para cada uno de ellos, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias. ¿Qué tal si en estos momentos, hermana, hermano, tú levantas y pones tu petición delante de Dios? Tal vez no la quieras compartir, pero yo te puedo dar la seguridad de que Dios te escucha. Que Dios escucha el clamor de sus hijos. Así lo dice la palabra. Presenta tu petición delante de Dios. No dejes que la angustia inunde tu alma. Y si estás en angustia, dile: Señor, estoy pasando por momentos de angustia. Ayúdame, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu perdón, Señor. Yo creo en tu restauración. Yo creo que tú eres el Dios que me sostiene, que me levanta, que me ayuda en todo tiempo. Y dale libertad ahí donde está el Espíritu Santo. Tal vez no conoces al Espíritu Santo, pero dígale: revélate a mi vida. Trae la palabra a mi corazón. Trae la paz de Dios a mi corazón. Ayúdame, porque te necesitamos, Señor. Sopla vida sobre cada uno de nosotros, Señor. Quita el afán, quita la angustia, Padre. Y ayúdanos a depender absolutamente de ti, Padre. Gracias porque estás allí ministrando. Gracias porque estás allí sanando. Gracias porque estás restaurando cada área de nuestro cuerpo, Padre mío. Pues como dice tu palabra, para el que cree todo Él es posible, Señor. O en otro pasaje también tú lo dices, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias porque estás multiplicando los recursos económicos. Gracias porque estás proveyendo para cancelar, Señor, todo compromiso económico, Señor. Gracias porque estás depositando semillas, Padre, en las manos de tus hijos, Padre, para fortalecer esas empresas, para fortalecer esos negocios, Padre. Gracias porque estás poniendo de tu misericordia, estás poniendo de tu gracia sobre ellos, Padre. Tú nos sustentas, Padre, y tu misericordia es para siempre, Señor. Tu amor, Señor, nos levanta, tu amor nos dirige, tu amor nos corrige, Padre. Nos da vida, nos da poder, Padre mío, y podemos estar confiados en ti, esperanzados en ti, Señor. Tú eres el Dios maravilloso, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos da fuerza, Padre. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Padre. Y en ti esperamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Nos acordamos de tu misericordia, de tu gracia abundante,
de tu poder maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Ahora ministranos tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, Padre, a entender el camino que hemos trazado, Señor. Y si nos hemos alejado de ti, atráenos hacia ti, Padre. Como dijo, Señor, Salomón, Señor, en Cantar de los Cantares, atráenos y en pos de ti correremos, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, mi Dios poderoso. Muchas gracias. Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Yo sé que hay un clamor en el corazón de muchos de mis hermanos y tenemos la esperanza de que Él nos escucha, de que Él nos dirige. Yo sé que Dios es fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Él nunca falla y Él sabe cómo y por qué hace las cosas. Y aunque haya cosas que no las comprendemos, que no las entendemos, tenemos la plena seguridad de que Dios hará cosas extraordinarias por ti y por mí en todo tiempo. Ese es el Dios que hemos confiado. Él no nos falla y podemos tener la plena certeza de que nos sacará adelante, aunque hayamos sentido síntomas, aunque hayamos estado quebrantados de salud. Él se glorifica y yo sé que si nos abandonamos a su propósito, Él lo cumplirá en cada uno de nosotros. No nos desalentemos, más bien entendamos lo que hemos hecho, las cosas que estamos viviendo, nuestro camino. Y mi oración constante es, Señor, hazme entender el camino por donde estoy andando, Señor. Ilumine ese camino. Si en algo nos hemos equivocado, vuélvenos a traer a ese camino y danos las fuerzas suficientes para no desfallecer, sino ser constantes, aunque no corramos, pero que cada paso que demos sea afirmado en Él. Ayer estaba compartiendo el texto de 1 Samuel capítulo 12, mostrándoles las cosas que podemos hacer en medio de la restauración, de esa confianza que tenemos absolutamente a Dios, tomando como base lo que hemos venido leyendo en el Salmo 37, versículo 3, de confiar en Dios y hacer el bien. A veces pensamos que lo que hacemos, y es una mentira del enemigo, que lo que hacemos no sirve para nada, porque a lo mejor en la casa cuando éramos niños nos repitieron tanto esa palabra, palabras que nos ataron, palabras que no nos sacaron adelante, y nosotros, como a veces lo comparo como una esponja, absorbimos absolutamente todo y lo guardamos en nuestro corazón y nos creímos mentiras sobre las que hemos edificado nuestra vida. Nos sentimos fracasados, nos sentimos que nuestra vida no vale para nada, pero de un momento a otro aparece el Señor y comienza a traernos con su mano poderosa. Y es interesante lo que leíamos ayer de David, al menos en el Nuevo Testamento, cuando se refieren ahí en el libro de los Hechos de David, cuando Dios dice que ha hallado a un hombre, a David, conforme a su corazón, que hará todo lo que Él le diga que haga. Y yo le digo, Señor, permítanos que nuestro corazón tenga la misma disponibilidad que tuvo David, que cometió errores. Y justamente ayer estábamos hablando de uno de los errores que más quedaron marcados en la Biblia, aunque hay otro más adelante, pero que por los cuales, y gracias a Dios porque quedó escrito aquí en la palabra para enseñarnos a nosotros que Dios es un Dios de amor, y en ese amor tan inmenso nos corrige, nos ama, muestra su amor, muestra su interés por nosotros, para que no nos perdamos, para que hagamos las cosas correctas, para que seamos instrumentos, o como dice Isaías en uno de los textos, en uno de los capítulos, dice que somos árboles de justicia, plantados en la casa de Dios. Pero esos árboles de justicia necesitan ser podados, necesitan ser tratados, necesitan ser alentados por Dios en medio de todos los momentos, porque Él es el Dios maravilloso, porque Él es el Dios que nos sostiene, que nos ayuda a salir adelante. Hemos cometido errores, y muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo justamente es consecuencia de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, de nuestro apresuramiento.
porque a veces los sentidos están alterados. Estamos embriagados de cosas que realmente no necesitamos, y no necesariamente una embriaguez de alcohol o alguna droga, sino de ansiedad. Y a veces esa ansiedad nos mata y nos lleva a tomar decisiones equivocadas, y pensamos que si eso lo obtenemos ya nos falta todo, cuando es una equivocación, y nuestra alma muchas veces nos exige cosas que realmente no las necesitamos o no son la prioridad, y por eso tomamos malas decisiones, y muchas veces por no saber esperar. Por eso la palabra nos insiste: confía en Jehová y haz el bien, y te deleitarás en la tierra, y te apacentará la verdad, está diciendo ahí el Salmo 37. Mi oración, mi clamor en estos días es: Señor, enséñanos, Señor, a hacer el bien, así haya pasado lo que haya pasado. Y si volvemos al texto ahí de 2 Samuel capítulo 12, le hago un resumen así rápido. David ha cometido una falta grave. Ha tomado la mujer que no le corresponde. Ha hecho matar al esposo porque esta mujer quedó embarazada por una relación ilícita. Comete adulterio, comete asesinato, manda a matar al esposo de esta mujer. Y vienen las consecuencias. Y yo le decía, y quiero resaltar en esta mañana, a veces esta clase de mensaje no les gusta mucho, pero es que es una verdad que está escrita en la palabra para que aprendamos, porque si entendemos quién es Dios y qué responde, qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer nosotros, sino que quede en las manos de Dios, nos ayuda a entender o a caminar con sabiduría, pero también a tener temor de Dios, no miedo. Temor de Dios en nuestro corazón, sabiendo y entendiendo, sea por estudiar los principios espirituales o por conocer a Dios, que toda acción tiene una reacción. Si haces el bien, serás prosperado, serás bendecido. Si haces el mal, recogerás de lo que siembres. Es una ley que está escrita en la palabra. Y así muchos no la quieran reconocer, es una verdad. Es una verdad, lo que nosotros sembramos, eso recogemos a la final. Por eso es tan importante comprender y entender qué clase de semillas estamos sembrando. Hay cosas que se han obtenido en formas ilícitas y pensamos que fue una bendición, pero más adelante el enemigo tiene muchos derechos espirituales, por lo cual él puede reclamar lo que es de él. Como dijo el Señor Jesucristo cuando le dijeron si tocaba pagar los impuestos. Y él, tomando una moneda, le preguntó cuáles eran las inscripciones que habían en esa moneda. Y luego añadió: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y es una frase que le entendemos, que la conocemos. ¿Qué le ocurrió a David? ¿Dios le perdonó? Sí. ¿Por qué le perdonó? Porque pidió perdón. El versículo 13 que leíamos ayer, ahí de 2 Samuel, versículo 12, tan pronto es confrontado por el pecado. Y yo digo, qué sabiduría de Dios, utilizando a sus siervos para mostrarnos las faltas. Y yo digo, Señor, cuánto necesitamos de hombres y mujeres sabios, que cuando nos desviamos del camino, con la sabiduría, con la gracia, con la dirección de Dios, nos hagan retornar al camino que hemos dejado. Y Natán, que es el profeta que Dios está utilizando para corregir a David, vaya que lo hizo en una forma muy sabia. Y en el celo que tenía David, él mismo se sentenció en lo que tenía que ocurrirle al que había hecho tal cosa. Y vaya, a veces digo, me gustaría ver el rostro, la reacción de David cuando es confrontado, cuando le dicen: el pecado que tú has tenido, que has creído que puedes ocultar, ha salido a luz, y las consecuencias que vienen son desastrosas. Y es algo bien interesante que yo quiero que entiendas tú, mi hermano, mi hermana, que Dios perdona nuestros pecados por muy terribles que sean. Eso es lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O aún como lo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1,
donde el apóstol Juan expresa: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego añade en el versículo 2, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y él dice, no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. David sufrió las consecuencias. Y yo decía ayer, digo hoy y diré siempre, gracias a Dios, porque Dios no lo hizo en secreto. Y quedó escrito: David, por haber cometido una falta, va a sufrir las consecuencias. Pero lo que quiero compartir en esta mañana es cómo asumir las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestros errores. ¿Qué pasó con David? David hizo lo que podía hacer. ¿Qué hizo? Confesar su pecado. Y ahí dice en el versículo 13: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Mira que la confesión es tan sencilla, es tan fácil. No solamente tiene que ser de palabras, sino pienso que Dios, al mirar el corazón de David, se dio cuenta que la confesión que estaba haciendo delante de Dios nacía de adentro de su corazón. Porque Natán enseguida le dice, como un instrumento de Dios: también Jehová ha remitido tu pecado. Y la señal de que ha remitido su pecado es que no vas a morir. Tal vez David pudo haber dicho, en la desconfianza que nosotros tenemos y en la desconfianza que el enemigo coloca en nosotros, ¿y cómo voy a saber que Dios me perdonó? Hay gente que me ha dicho esas cosas cuando hemos intercedido por alguna falta que han cometido. ¿Y cómo sé que Dios me perdonó? Bueno, ahí es donde nace la fe. Ahí es donde nace la confianza en lo que está escrito en su palabra, de que Él cargó con nuestros pecados. La condición es que se la confesemos a Él, de que con un corazón sincero reconozcamos que hemos fallado. Pero hay algo que sí le corresponde a Dios. En algunos casos por misericordia lo hace, y en otros casos no lo va a hacer, y es remitir las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros pecados. David le dice: tu pecado fue perdonado. Dios lo remitió, Dios lo quitó, y no morirás. Pero más, dice el versículo 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. ¿Sabe que a veces uno no entiende el actuar de Dios? Y a veces nosotros también no alcanzamos a comprender el alcance o la afectación, mejor lo voy a decir, que hay sobre otras personas cuando cometemos nuestra falta. Tal vez alguien pudiera decir y pudiera pensar, meditando en este pasaje: ¿y qué culpa tenía el niño del pecado que cometieron sus padres? Y parece que fuera una injusticia. Y es donde muchos no han comprendido cómo Dios obra. Hay cosas que no las entenderemos jamás. Y podemos acusar a Dios de injusto, porque ¿qué tenía que ver el niño? ¿Por qué no trataba simplemente con sus padres y ya? Pero Dios quería dejar impreso en su palabra para que nosotros comprendiéramos que eres, así como es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, también el fuego consumidor. Y que, como dice en otro pasaje de la Biblia, en ningún momento pasará por alto nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, pero a veces nos deja marcas en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, que no van a ser borradas, para que no volvamos a cometer esos mismos pecados, esos mismos errores. Si tú lees la Biblia, David no volvió a cometer un asesinato, otro acontecimiento igual a este, porque le quedó marcado. Sufrió las consecuencias. Y una de las cosas que resalta este pasaje y que quiero que tengas en cuenta, no solamente es por el pecado que cometió, sino que Natán le dice: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Muchos de los malos testimonios que han salido de la iglesia nacen de pastores, de líderes, de cristianos que han cometido falta, y los inconversos se han dado cuenta y dicen: mira, esos son los cristianos y hijos de Dios. ¿Sabe contra quién están blasfemando?
contra el nombre del Señor. Está bien que nosotros llevemos las consecuencias, pero es que también damos pie para que dañen la imagen de Dios y no tenga la gente temor de Dios. Y eso es justamente lo que Dios le está diciendo a David: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y eso trajo consecuencia, que el hijo iba a morir. Y mire lo interesante, porque la pregunta es: ¿cómo aceptas tú las correcciones de Dios? Tal vez no estamos de acuerdo en muchos actuares de Dios, y tal vez cuando vayamos al cielo, yo tengo la plena seguridad de que allí estaremos, vamos a tener una eternidad y un diálogo con Dios, preguntándole cosas que con nuestra mente, con nuestro pensamiento aquí no la entendemos. ¿Qué hizo David? Cuando escuchó esta sentencia, aparte de lo que le dijo de las consecuencias también de sus actos, de que sus esposas iban a ser poseídas aún por el prójimo, a la luz de todo el mundo, que eso más adelante se cumplió. Pero lo inmediato que hizo David, qué interesante, dice el versículo 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y este enfermó gravemente. Y mire lo que hizo David, lo que hacemos nosotros. Entonces David, dice el versículo 16, rogó a Dios por el niño. ¿Quién no intercede por un hijo? Todos. Y ayunó David. Bueno, algunos quizás no nos gusta ayunar mucho. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso es una forma de doblegar, de clamar, de gemir delante de la presencia del Señor. Y ahí en el versículo 16 está haciendo ese sacrificio, esa manera como David sabía que podía tocar el corazón de Dios. ¿Qué hizo? Él dice la palabra que oró al Señor, rogó a Dios por el niño, que ayunó por el niño, que entró y pasó la noche acostado en tierra. Y mire lo que dice el versículo 17: y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para consolarlo, o para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Entró en un tiempo de ayuno. ¿Cuánto duró ese tiempo? 7 días. El versículo 18 dice: y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ellos miraban la reacción de David. Estaba inconsolable, como cuando uno de nuestra familia está enfermo. Rogamos a Dios, oramos a Dios, pero también nos enseña esta palabra que no todas las veces Dios nos va a decir que sí. Y cuando Dios declara palabras, qué difícil es que Él cambie. A veces lo hace, y lo hace por misericordia. A veces es tan fuerte la mano de Dios, el obrar de Dios, que simplemente lo que Él determina una cosa, y eso lo dice Job: si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Y eso es lo que tenemos que entender. Y los ancianos, los sirvientes, tienen temor de decirle a David que el niño ha muerto. Y aquí es donde viene cómo aceptamos nosotros las decisiones de Dios. Y vuelvo y repito, hay gente que está enojada por Dios por las decisiones que Él ha tomado. Yo he gemido delante de Dios por la vida de muchos de mis hermanos, de mis hermanas, para que Dios les dé nuevas oportunidades. A muchos de ellos Dios les da nuevas oportunidades, pero en otros casos Dios toma decisiones y Él no consulta con nadie, porque Él sabe que es justo en todo lo que hace y es parte del carácter de Dios. Cuando Él se da cuenta, el comentario que están haciendo los ancianos, dice en el versículo 19, que Él, entendiendo que el niño había muerto,
por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Miren lo que hizo David. Y vaya que es bien interesante. Yo quiero que aprendamos de lo que hizo David. Dice el versículo 20: entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Miren lo interesante. Cuando supo la noticia de que el niño había muerto, no se desencajó, no comenzó a gritar como quizás muchos de nosotros hacemos, sino que aceptó con esta actitud que él tiene la voluntad de Dios. Asumió su responsabilidad. No le echó la culpa a Dios por la muerte del niño, sino que conoció y entendió perfectamente que había sido producto de sus equivocaciones. Pero lo otro también que tenemos que tener cuidado es que cuando estas cosas acontecen, tampoco echarnos la culpa a nosotros mismos, porque es una ocasión que le damos al enemigo. Y hay mucha gente que se ha autocondenado, donde dice: por mi culpa falleció mi papá, por mi culpa falleció mi hijo, por mi culpa mi esposa, por mi culpa. Y hay una acusación hacia sí mismo, y el diablo se aprovecha para sacarnos de los propósitos de Dios, y pensamos que por esa culpa Dios no nos perdona. Y hay un espíritu de juicio contra nosotros mismos cuando no hemos entendido que todas las cosas están en las manos de Dios, que de Él es la vida, que en su mano están los tiempos, que de Él están los tiempos que hemos de vivir. Si alguien tiene que pasar de niño a la presencia de Dios, es porque Él lo determinó así, porque Él es el dueño de la vida. Si pudo llegar a una edad adulta, cuánto mejor. Pero lo importante es que sea que vivamos o sea que pasemos a las manos del Señor, entender de que somos de Él. David se levantó, y luego inclusive los ancianos o las personas que están, los sirvientes, se molestan con David al ver la actitud de él. Pero hay una respuesta que no quiero dejar pasar por alto en el versículo 21, porque le dicen, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto te levantas y comiste pan. Hay una clave aquí en el pasaje que es bien interesante del comer el pan, y es lo que los siervos están haciendo. Y yo les he enseñado el gran poder, voy a decirlo así, que está en el partir el pan. O en otra ocasión lo ampliamos. Y el versículo 22, él responde, respondió David, y él respondió y dijo: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe? Y escuche cómo lo dice: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mire que no está diciendo compasión del niño, sino compasión de mí. Él conocía a Dios y sabía que en cualquier momento podía tocar el corazón, y tenía una luz de esperanza de que pronto en la enfermedad del niño Dios podía arrepentirse de ese castigo, voy a decirlo así, o de esa reprensión que estaba haciendo. Y él estaba diciendo: oré y ayuné, porque cuando el niño estaba con vida, esperé que Dios tuviera misericordia de mí, dice David. Y luego dice en el versículo 23: mas ahora ha muerto. Y comprende realmente lo que es la muerte. Dice: ¿para qué he de ayunar? ¿Por qué ayunar por los muertos? En otras palabras, ¿podré yo hacerle volver? Y luego dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es una expresión bien interesante, porque en ese poder maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él está dispuesto a sostenernos, Él está dispuesto a levantarnos. En ese poder maravilloso de Dios nos sostiene, nos levanta, nos dirige. Yo sé que tal vez muchos no están de acuerdo con el actuar de Dios, pero está escrito aquí en la Biblia. Sí, hemos cometido errores, pero también tenemos que aprender a asumir las consecuencias.
para que no repitamos las cosas, para que no nos alejemos de Dios, para que en nuestro corazón haya temeroso, sabiendo que nuestra vida le pertenece, y lo que haga bien, lo que haga Dios es bien hecho, porque lo hace con sabiduría y sabe por qué lo hace. La pregunta que yo te hago hoy: ¿hay consecuencias que tú estás viviendo a causa de quizás errores, pecados que cometiste? En muchos de nosotros pienso que sí, pero yo sé que Dios nos trae consolación, y lo más importante para Dios es que nosotros no nos perdamos tras la locura de las cosas que nosotros hacemos. Yo sé que Dios es un Dios perdonador, un Dios restaurador, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos levanta. Y voy a terminar leyendo, y quiero que mediten en Jeremías capítulo 10, versículo 23 y 24, que tiene que ver justamente con esto, de reconocer nuestras faltas y que esas faltas traen consecuencias. En el profeta Jeremías hay un clamor que él hace ahí en el capítulo 10, versículos 23 y 24. Escúchalo. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Y escucha lo que dice el versículo 24. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre, ten compasión de nosotros? Ayúdanos a entender nuestra falta, nuestros errores. Ayúdanos a comprender que tú eres soberano sobre todas las cosas, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Que tú eres el Dios de justicia, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios que nos sostiene en todo tiempo, Padre. Enséñanos a entender que tú eres justo en medio de todas las cosas, que si ha habido enojo, Señor, o no ha habido comprensión, ni quizás hemos estado de acuerdo con tu actuar, Señor, y nos hemos enojado contigo, perdónanos. Si hemos cometido errores, si estamos sufriendo consecuencias de ellas, ayúdanos a entenderlo, Padre, y a corregir, Señor, nuestras faltas. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor. Sigue hablando y ministrando para corregir nuestros pasos y para ser un pueblo santo, un pueblo dispuesto para ti, dispuesto para toda buena obra. Gracias por hablarnos, gracias por sostenernos, gracias por dirigirnos y gracias por darnos de tu paz. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.